Catherine. Eso. Sí. Hola, profes. A pesar de que el congreso está programado, o sea, el taller está programado a las 5, vamos a esperar unos 5 minutillos más, entendiendo que tal vez a algunos les cuesta más conectarse. ¿Ya? ¿Puedo hacer una consulta doméstica? Sí, Y por Oscar. supuesto. Sí, hay problemas de internet. ¿Han tenido problemas de internet por ahí o no? No por el momento. No. Ya. Usted estaba en sala de espera hace rato, pero no lo ingresamos porque, bueno, estamos Sí, debatiendo. no, sí está bien. Pero antes, Bueno, durante el rato de la inauguración y del intercambio de experiencia. Ahí no. como que tú... Sí, yo creo, Oscar, que eras tú, porque yo te veía que tratabas de ingresar cada vez. Sí, de pedir ingresar. Yo creo que era problema tuyo. Ojalá se mejore ahora. Ojalá que se mejore ahora. Luis Alejandro tiene la mano levantada. Es Alejandro, sí. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí. Hola, yo tenía problemas de conexión porque, bueno, yo soy de Puerto Aysén y han habido unos cortes de luz y los routers se apagan. Y yo estoy conectado a mi internet inalámbrico, a través de mi router. Y como se apaga, hay cortes frecuentes. A mí me está pasando que me desconecto, voy y vuelvo. Por si acaso. Vamos a estar atentos para que vuelvan a ingresar cuando soliciten el acceso de nuevo. Sí, no sé, es que hay cortes que no están programados en sectores de Aysén, entonces muchos, por ejemplo, están en reunión de profesores recién y la reunión se terminó por un corte de luz generalizado en Puerto Aysén. Wow. Hoy quizás mientras tanto compartirles el link de nuevo del libro, ¿no? Se los voy a poner en el chat. Quienes están incorporándose a este taller, les voy a dejar en el chat el link del libro que acabamos de lanzar, con las experiencias o con las actividades que se realizaron el año pasado en la primera versión de este congreso virtual. Así que ahí va el link para que van directo al libro, lo descarguen, lo vean, lo usen y también lo compartan. Súper. Está muy lindo. Así que ya saben los que participan este año, van a aparecer, van a tener que dar alguna contribución se llama. Sí. Así es. Esperamos que, claro, que exista la segunda versión también de ese libro. Que sea la última online, por favor. Está bueno que... Esto va a tener repercusiones fisiológicas media serias en adelante, ¿eh? Pérdida masa muscular en los jóvenes que están en formación, no tienen la posibilidad de hacer todos los ejercicios que pueden en forma sistemática. Creo que eso no se ha tomado en cuenta. Sí, no se ha tomado en cuenta y ha habido poco debate, y yo conversaba justamente con algunas docentes, ustedes mismos, aquí hay algunos, Jessica, por ejemplo, o no sé quién más, que justamente en las etapas de los chiquitos más tempranos, la situación es más severa porque hay situaciones del desarrollo que no se recuperan, o sea, anatómicamente es imposible. No es que haga más o menos ejercicio, después simplemente no se recupera. Exactamente. No se hicieron nomás. Claro. Bueno, no sé si la gente ha seguido los Juegos Olímpicos, pero ha sido sintomático en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el caso de las cosas que necesitan mucha concentración mental, por ejemplo, estuve viendo yo el de los hombres de los aparatos, uno particular en la barra fija, de los 8, 6 se cayeron.
Y eso nunca se había visto en las Olimpiadas. Esos son los mejores atletas del mundo. Pero quiere decir entonces que la parte mental, ¿no es cierto?, no está siguiendo la parte física. Es impresionante. Gente profesional, o sea, que trabajan todo el día, pero por la pandemia no han tenido la posibilidad de poner en sintonía, ¿no es cierto?, la mente con su cuerpo. Y por eso se caían, pero no una vez, 2, 3 veces en la misma rutina. Lo mismo en la mujer, la atleta, ¿no es cierto?, de Norteamérica, que después de 2 o 3 cosas se dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quebrar las piernas si sigo. Y por eso se retiró. Y eso le va a pasar a nuestras nuevas generaciones también. Nosotros como profesores tenemos que estar atentos a esas cosas, o sea, más trabajo para nosotros, por supuesto, pero también somos nosotros los que pasamos 1/3 de la vida de esta juventud con nosotros, no la pasan en la casa, la pasan con nosotros. De las 8 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta las 2 de la tarde a veces, y a veces más tarde, en la mañana y en la tarde. El profesor Diego Quijada en el chat dice también mucha exigencia mental que no va de la mano con la exigencia física. Exactamente. El Dio en el clavo. Claro, estrés mental por el agobio de sobreexigencia. Ya. Así es. Ya, vamos a empezar a las 5:10 así calado por los tiempos, ¿ya? Bueno. De todas maneras tenemos un tiempo extra de preguntas después del taller, así que vamos a tratar de que terminar antes de las 6:30 porque el doctor Mulsov tiene otras exigencias de reunión. De hecho, tengo comisión con la negociación colectiva del sindicato, por eso tengo que irme. Para mejorar los sueldos de todos los trabajadores de Chile, al menos los del Austral. Gracias, Diego, por los comentarios del libro. Sí, así que Diego, para que, como decía José, para que también te vayas entusiasmando y el trabajo de ustedes también quede en el libro versión 2021. Así que hay que animarse para la sesión de intercambio de experiencias. Gracias por la motivación. Nos quedamos la varita un poquito alta. Sí. ¿Tú crees, Diego? Pueden ser, yo siempre digo, como ver un trabajo así también puede ser muy inspirador para uno, ¿cierto? No, quizás no hacer lo mismo, pero sí como que puede dar el pie para que también uno eche a andar la creatividad. Jessica dice que es una tremenda responsabilidad, Jessica Noriega. No creas, la varita alta la pusieron ustedes a nosotros, o sea, para poder hacer ese trabajo justamente no hubiese sido posible sin los insumos que ustedes mismos han hecho, así que, y son experiencias de ustedes, entonces prácticamente no es que no cueste nada, hay que sistematizar, hay que saberla comunicar en una manera bien efectiva, pero en definitiva las varas altas o bajas se las coloca uno solo. Ya, vamos a iniciar entonces porque por honor al tiempo, queridos profes y queridas profes y colegas, es para mí un honor presentar al doctor Sándor Mulsov. El profesor Mulsov es docente del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, el instituto donde trabaja Gladys y yo. Preside, como él lo ha dicho ya, el sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile. Sándor es valdiviano, ex alumno del Instituto Salesiano de Valdivia y egresado de la carrera de licenciatura en Ciencias de la UH también. Y aquí empieza un poco el vuelo. Su carrera académica ha sido principalmente internacional. Comenzó con una beca en el Marine Biological Laboratory
y continuó después con su doctorado en el programa marino de la Universidad de Boston, ambas de Woodhull en Estados Unidos. En el 2004, después de trabajar en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Francia y en México, ingresó al Instituto de Geociencias de la Universidad Austral de Chile. Su especialidad son los procesos de diagénesis temprana en la interfase agua-sedimento, es decir, el fondo marino. El doctor Mulsov forma parte actualmente de los académicos del Sustainable Ocean Alliance y es asesor científico de TVA 21, en donde se promueve la protección del patrimonio común de la humanidad en aguas internacionales. La experiencia de Sándor en gestiones internacionales complejas en las ciencias marinas y también en leyes internacionales le han permitido trabajar durante 7 años en la OIEA de las Naciones Unidas en Mónaco y 5 años como director en la unidad técnica de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de las Naciones Unidas también. ¿Ya? Entonces, el doctor Sándor Mulsov ha accedido muy amablemente a realizar este taller, una actividad que es muy entretenida. Yo un poco la he visto así tangencialmente y seguramente a usted les va a entretener bastante también y les va a ayudar bastante también en su desempeño docente. Hay una pregunta de Viviana que dice, disculpe, ¿usted es pariente de la profesora Gloria Mulsov? Sí, Mulsov mi hay muy hermana. pocos, seguramente. Es mi hermana. Es su hermana. Ya. Ya. De hecho, es mi hermana de papá. Compartimos el 50% del gen del DNA. Pero somos muy, muy, muy unidos como hermanos. Y de hecho, cuando hable un poquito ahí les voy a contar la relación que tengo con ella, que es muy buena. Ya. Entonces, a ver, no sé cómo, yo lo puedo hacer, pero no sé si cada uno de ustedes lo puede hacer también, debido a la actividad que el doctor Sándor Mulsov ha programado. Tienen todos sus astillitas, sus imanes y la bolsita y la ceniza, ¿cierto? Inicialmente hacíamos una broma con los docentes de Magallanes, y decían, ¿dónde sacan ellos las astillas? Tienen solamente gas. Pero bueno, ahí del cordero podrán sacar algo del asado del cordero. Entonces, Sándor, yo voy a tratar aquí de dejarte como fijo en pantalla, porque ¿Ya? al parecer requiere un poco la pantalla para explicar los experimentos. ¿Ya? Sí, primero que nada, déjame en el cual estoy hablando, no este, voy a apagar esta, de hecho. ¿Ya? Déjame un poquito en la otra, en esta, donde dice Sándor Mulsov, ¿ya? Y yo quiero, porque ya les mandamos, ¿no es cierto?, un PDF, y quiero mostrarle qué es lo que significa el PDF, que son 3 cosas que quiero hablar, ¿no? Y así, si me deja ahí, y yo puedo continuar. Ya. Voy a poner aquí el unmute my video. Ya, vamos a sacar este de acá. Este soy yo. Ya. Esa es la música que escucho yo. Puro rock, no. Heavy metal. Ya, estamos entonces, ¿me están escuchando? ¿Todos? Sí. Ya, yo voy a compartir la pantalla. Espero que veamos todo. ¿Y estamos viendo todo lo que estamos viendo aquí? Yo creo que sí. Esto yo se los mandé en un PDF. Entonces, para decir qué es lo que vamos a hacer, primero, antes de empezar, la razón por la cual yo acepté esto es que yo tengo otra faceta también. Yo cuando llegué a Chile en el año 2004, llegué con 2 niñitos chiquititos, uno de 6 años y otro de 9 años. Y busqué colegios en todas las partes de Valdivia y pensé ponerlos en el Salesiano, donde yo venía. Sin embargo, me di cuenta que no era la realidad académica de la cual yo viví cuando era infante y que tengo muy buenos recuerdos de mi colegio. Y decidí hacer un colegio. Y de hecho hice un colegio. Y se llama Hampton College en Valdivia y todavía existe. Y en ese colegio estudiaron mis 2 hijos
y el mayor se graduó de ese colegio, y el colegio sigue funcionando. Y la directora de ese colegio es mi hermana. Y ella se jubiló de la universidad y yo le dije que me viniera a ayudar porque necesitaba ojos que pudieran interpretar lo que yo entendía por lo que, y de lo que yo pensaba que debería enseñarle a los niñitos, y ¿no es cierto?, desde pre-kinder hasta cuarto medio. Yo en ese colegio, cuando estoy en clases presenciales y estoy en Valdivia, yo hago clases de geología, pero las clases de geología se las hago al pre-kinder y al kinder. Y ahí yo enseño tectónica de placas, ahí yo enseño tiempo geológico y enseño neotectónica. Todo dice, pero esas cosas tan complicadas, no, no son complicadas. De hecho, los niños más chicos, ¿no es cierto?, incluso que no saben leer todavía, entienden mucho más lo que uno tiene que decirle si uno lo hace en forma clara. Y por eso que acepté el trabajo de Pepe y de Gladys cuando me lo ofrecieron. ¿Por qué? Porque creo que quiero pasar mi experiencia de lo que yo plasmé en este colegio y de cómo creo que deberíamos utilizar el conocimiento y las evidencias científicas para ¿cómo se llama?, para encantar a nuestra juventud. No que todos sean científicos, pero que nunca la dejen de lado. Eso quería decir nomás. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, le puse taller 1 porque quiero hacer un taller 2 más adelante, que va a ser sobre cómo demostrar la teoría cuántica. Pero todavía me faltan un par de elementos. Este entonces tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos y una parte que es importante, bosque sin intervención. Yo creo que enseñar hoy día a los niños sin tener una conexión con su mundo que los rodea, no lo estamos haciendo bien. ¿La evidencia científica cuál es? El hierro es un elemento clave para la productividad primaria y un nutriente limitante para el crecimiento de plantas y animales. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Cómo lo corrobora? En las plantas, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver, necesita un montón de elementos: molibdeno, copper, boro, zinc, hierro. Ese es el fierro. En las plantas, por lo tanto, necesitan estos nutrientes para poder crecer y generar, ¿no es cierto?, y funcionar con lo que tienen que hacer, que es la productividad primaria. Y, ¿no es cierto?, y el subproducto es la madera. Los animales, ¿dónde usan el fierro? En esta molécula importante, que al medio está el fierro, y esta es la hemoglobina. Sin esto nosotros no podemos vivir. No podríamos transportar oxígeno en nuestra sangre. Por lo tanto, es fundamental para nosotros. Esto entonces, para los niños, explicarles esto, ¿por qué vamos a hablar del fierro? Es lo que tenemos que concentrarnos y usar la mayoría de las analogías posibles para poder hacerlo. Y esto es lo que me enseñaron a mí cuando yo estaba en el colegio, los ciclos, y me mostraban estas cosas, y la microbia, y el fierro 3, y pasaba el fierro 2, y yo me aprendía para dónde iban las flechas, me aprendía los cuadrados, me aprendía que aquí era 3, aquí era 2, aquí había que poner algo chiquitito, me ponía los metales, y me lo aprendía de memoria. ¿Por qué? Porque en la prueba me lo preguntaban. Entonces yo quiero hacer ahora esa conexión de lo que las plantas necesitan, este elemento, qué es lo que hace el ciclo, ¿no es cierto?, con un ejemplo que tiene que ver con los bosques nativos, la intervención territorial en los bosques nativos, ¿no es cierto?, que es la generación de plantaciones, y hoy día tenemos un conflicto socioeconómico gigantesco en la 8ª y en la 9ª región. Lo escuchamos todos los días en la radio. Lo primero que sale en televisión es cuántos mapuches fueron muertos y cuántos mapuches mataron a carabineros, los carabineros que mataron a los mapuches, y eso viene por una intervención de los bosques nativos. Aquí en esta fotografía, este es un bosque nativo de la selva valdiviana, ¿no es cierto? Lo que llama la atención son estos árboles viejos, muertos, esos de ahí muertos, ¿no es cierto?, que están cayéndose. El sotobosque, toda esta cantidad de árboles pequeños que viven dentro de un bosque nativo, y en oposición tenemos una plantación, que no es un bosque. Porque en la plantación no se ve el sotobosque, uno puede ver los troncos de uno hasta adentro, y mirar incluso a través de una plantación por cientos de metros. Y lo otro que llama la atención, en este caso de aquí, ¿no es cierto?, que no debería ser, y está regulado por el gobierno, no producir leña de bosque nativo, pero lo que hace una plantación produce el corte, la talación y la salida de estos seres, entes vivientes, de un lugar geográfico determinado. Cada uno de estos árboles que están aquí en una plantación o que están aquí en un bosque nativo, están recopilando estos nutrientes. ¿Cómo podemos demostrarle eso a un estudiante? Y ahí viene la segunda parte. Entonces yo dejo de compartir y ahora apago este señor de aquí. De acá. Y ahora me están viendo por este de acá. Yo voy a apagar la cámara aquí porque
confunde y tengo que cambiar el micrófono. ¿Ya? Entonces, ahora pongo mi cámara y ahora si me dejas, Pepe, en grande aquí para poder verme, no sé cómo se hace eso. Ahí está. Ya, ahora ahora me están viendo y me escuchando, por favor, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Lo que yo les pedí que juntásemos madera, ¿no es cierto? Un trocito de leña o pellet, porque mucha gente ahora tiene pellet. Aquí yo lo que tengo son pellet, ¿no? Y acá en la esquinita tengo pellet molidos, que los molí con el uslero. Mi señora casi me pega porque está destruyendo el uslero, pero no importa, lo hice con un uslero. Entonces ahora yo voy a sacar ¿cómo se llama? Los pedacitos ¿cómo se llama? Del pellet, y lo voy a poner aquí en la hoja, que ustedes están viendo. Entonces, en los mismos pellets que no han sido incinerados, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto representa a un árbol, ¿no es cierto? Porque esto fue creado desde un árbol. Y al mismo tiempo yo después quemé y fui a donde mi hermana, porque ella tiene una cocina a pellet, que me juntara la ceniza, y es lo que yo tengo aquí. Entonces voy a poner la ceniza, voy a sacar la ceniza con la mano, y la voy a poner en esta hoja. Que se baje ahí para que estén viendo. Y aquí yo tengo la ceniza. ¿Ya? ¿Qué mostraba el gráfico del ciclo? Que el fierro era incorporado en el ente que es el árbol. Y entonces parte del árbol está en las hojas, está en la ramita, está en el peciolo, y está en el tronco, y está en la corteza, y está en las raíces. Ahí hay fierro. Junto con el fierro está el cobre, el zinc, el cadmio, el molibdeno, el magnesio. Y el magnesio importante, ¿por qué? Porque el magnesio, ¿no es cierto?, es el elemento que está formando la clorofila. Sin la clorofila no hay productividad primaria. Y sin productividad primaria no existimos nosotros porque no habría comida. No habría la posibilidad de transformar, ¿no es cierto?, esos fotones que vienen de nuestro precioso sol, que todavía está vivo, ¿no es cierto?, y que lo pueden transformar estas plantas a través de la fotosíntesis en comida para las vacas, ¿no es cierto?, los herbívoros, y nosotros también, porque nosotros comemos los pastos, ¿no es cierto?, comemos lechuga, no los pastos, comemos lechuga, comemos las frutas, ¿no es cierto?, que vienen de esa productividad primaria. Entonces, ¿cómo se le puede demostrar a un niño la importancia de tener un bosque nativo y no destruirlo, y no sacar los árboles muertos de un bosque nativo? ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, la legislación de que un manejo de un bosque nativo se puede hacer removiendo los árboles que están muertos? En la noción y en la lógica de que estamos dejando, ¿no es cierto?, el bosque nativo sin intervención. Sin embargo, lo que yo les voy a mostrar aquí, no está correcto hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando yo, aquí lo que tengo, y esa es la bolsita de plástico, ahí yo tengo un imán. Si yo paso el imán, vamos a sacar este que está molestando. Se me pegó el imán con los otros. ¿Ya? Si yo paso el imán por la madera, ya, lo estoy pasando aquí, lo mismo que deben estar haciendo ustedes, ¿no es cierto? Lo paso por la madera y miro la bolsita no tiene nada pegado por fuera. Ustedes pueden ver ahí, no tiene nada pegado por fuera. ¿Ya? La bolsita está sin nada. Lo vuelvo a pasar para estar seguro, ¿ya? No veo nada. Ahora, yo le explico a los estudiantes, ahora nosotros hicimos fuego y la madera, ¿no es cierto? Lo único que se perdió de ese fuego que se consumió en la madera fue calor, porque eso nos calentamos nosotros en la estufita, y el humo. Pero el humo es un aerosol, por lo tanto no podría llevar metales. Sin embargo, lo que queda de la combustión es la ceniza, y es lo que nosotros tenemos en este lado. Ahora, si yo paso el imán encima de la ceniza, como lo estoy haciendo ahora, y ojalá que lo estén haciendo ustedes, ¿qué es lo que queda pegado? ¿Se dan cuenta? La ceniza. La ceniza, pero esa ceniza tiene una característica diferente, química, ¿no es cierto?, y física a lo que era la madera. Aquí había fierro, pero aquí se transformó en magnetita. ¿Y eso cómo se hace? Con la temperatura. Pero la importancia de esto es de que demostrarle a los estudiantes que cuando yo corto un árbol, no estoy solamente cortando la madera, sino que todos los nutrientes del suelo es lo que estoy sacando. Y si yo no devuelvo eso al lugar de origen y lo boto ahora en mi casa, ¿no es cierto?, y no en el lugar donde el árbol fue
fue criado, estoy sacando el suelo, los nutrientes del suelo. ¿Qué significa? Estoy empobreciendo el suelo de un bosque, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy utilizando, obviamente me quiero calentar, pero la importancia es de mantener los bosques nativos para poder entender que una vez que el bosque muere, ¿no es cierto? Ese fierro que está presente aquí, pero no en forma magnética, sino que en forma de compuestos quelados con compuestos orgánicos, pasa al suelo nuevamente y los hijos de esos árboles ahora pueden crecer, porque todavía van a tener el fierro. Pero si lo sacamos de ahí, ¿qué es lo que ha pasado en la octava región? Los suelos han desaparecido. Después de 6, 7 cultivos de plantaciones, ya no queda más estos nutrientes. Por lo tanto, estamos en un lugar donde el suelo no vale lo que valía hace 10.000 años, que fue el momento en que los suelos se generaron en Chile. Entonces, con este experimento, uno puede mostrarle a los niños de que no solamente la ceniza parece ser ceniza, sino que tiene un valor nutritivo. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues podría ser una pregunta. Bueno, es tratar de devolver esta ceniza al lugar de origen, donde, ¿no es cierto?, donde se cultivó y creció y nació y jugó ese árbol con el viento. Y esa es la demostración. Ahora estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran. En el fondo es una cosa muy sencilla, pero tiene una base sólida científica. Luis Alejandro tiene la mano levantada. Hola, profesor, ¿cómo está? Un Cuénteme. gusto conocerlo. Lo mío tenía que ver netamente cuando usted habla de la incineración de este producto de biomasa y lo que queda como producto esencial, el material particulado que usted decía que no sale al aire, tiene que ver con el tema del el tipo de biomasa De que se madera. va a combustionar, ¿sí? Exactamente, Porque el tipo del origen de la madera, exactamente. yo quería hacer una pregunta que me va a servir mucho a mí para mi investigación. Este azufre, o como usted dice, que no sale o que se queda particulado a nivel terrestre o a nivel de residuos, ¿no se mezcla en el aire de repente por el tipo de la emisión de las chimeneas que uno quema? Por ejemplo, yo en mi zona quemamos mucha leña, demasiado, en nuestro casi 99% de calefacción. Ya. Y ese tipo de residuos en el aire no se ve afectado para el tema de la salud humana cuando se Sí. quema este bosque nativo. Exactamente, lo que ocurre ahí, hay dos cosas. Nosotros estamos hablando del hierro, el ciclo de un ciclo. La pregunta tuya es bastante interesante porque tiene que ver con otros ciclos. Y ahí son los ciclos del azufre, los ciclos de nitrógeno, los ciclos del carbono, ¿no es cierto? Y eso significa, esos compuestos no se transforman en minerales, como el caso del fierro, que sí se transforman en minerales con el calor, sino que se volatizan. Y eso que se volatizan es lo que sale por la chimenea. Ahora, una observación interesante que ustedes pueden hacer es cuando ustedes hacen fuego, vayan afuera y vean el color del humo que sale cuando uno está haciendo fuego. Si el humo sale azul, ¿no es cierto? Obviamente no en la noche, sino que en el día, porque no van a ver el color del humo. Si sale azul, significa que la madera probablemente está seca. Si sale blanco, la madera tiene agua. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque ese tiene que ver con un fenómeno importante de Rayleigh, que se llama el efecto de Rayleigh, que tiene que ver con los fotones que están llegando a la Tierra. Cuando llegan los fotones desde el Sol a la Tierra, se reflejan, se van de vuelta, en el fondo van siendo consumidos por las partículas. Si las partículas son sumamente pequeñas, como un aerosol de un humo de una leña seca, lo que se ve es un color azul. Cuando tiene agüita adicionada, porque se va, ¿no es cierto?, se va calentando y se va evaporando el agua y va saliendo con este aerosol, el tamaño de ese aerosol aumenta a más de 1 micrón y lo que hace el efecto de Rayleigh es que refleja blanco. Por eso que cuando uno está en un lugar, por ejemplo en Temuco, yo lo veo en Valdivia también de mi edificio, y veo todos los de mis vecinos, yo puedo decir ya, ese tiene leña seca, ese mojada. Ahora, ¿qué impacto tiene el SOx y el NOx que tú estás hablando, del azufre, del nitrógeno, del carbono? Por supuesto que tiene impacto en la salud de cada un individuo que está respirando. Profesor, disculpe, le hago la última pregunta y no lo molesto más. No, para también, nada. El otro tema es que aquí en Aysén por lo menos se mezcla 8 productos primarios que son, no sé, conocidos como pompones, que es como este
filtro natural que se encuentran en los lugares humedales, que se ocupa mucho aquí, se seca y se usa como combustible antes de la madera. Ese también ha afectado un poco, no sé si podría decir, la densidad de las partículas que salen. ¿No afecta o es el mismo proceso? El mismo proceso. El mismo proceso. Sería interesante perfecto. si pudiese combustionar esos pompones y hacer el experimento con el imán. Tener los pompones sin y hacerlo, y ahí cuéntame qué es lo que ocurre, porque yo no sé. Pero puede ser que no tenga tanto fierro como en la madera. Es que salió un estudio recién que este es uno de los principales, digamos, filtradores dentro de la naturaleza en los humedales. Pero sí, pues eso es cierto. Y se ocupa mucho para, aquí por lo menos se venden mucho, se vende como, en vez de astilla, se vende ese tipo para prender fuego. Claro, sería bueno, pégale hace el experimento y me cuenta. Yo puse ahí en la presentación, y usted tiene el PDF, mi email, me lo pueden mandar el día que sea y la hora que sea para yo responderle. Muchas gracias. De nada, hijo. Yo creo que demostraciones de estas, basadas en los hechos científicos, creo que despiertan harto ¿cómo se llama? La inquietud en los niños, la curiosidad, y creo que esa es una de las funciones que yo espero, ¿no es cierto?, que como científico a mi edad todavía pueda prender una lucecita en esas cabecitas chiquititas, ¿no es cierto?, y a lo mejor algún día van a ser científicos como yo o profesionales, geólogos marinos, pero mejor que yo, porque tuvieron la posibilidad de absorber lo que yo ya hice, que a mí no me lo mostraron. Ahí hay alguien que está preguntando, Jane Arancibia. Yo tengo una duda, quizás un poquito Dígame. tonta, pero la voy a preguntar pero igual. no hay ninguna duda tonta, ninguna pregunta tonta tampoco. En el año más o menos 2019 fui de vacaciones a La Serena en invierno. Y nos sentamos en la playa. Y mi hijo tenía una chaqueta que tenía imán. Y resulta que vimos el mismo fenómeno que vimos ahí con la ceniza y el... Exacto. Y eso es súper interesante. Esas observaciones son ricas, porque usted por ejemplo, claro, ahí se quedó todo el cierre lleno de astillas. Exactamente. ¿Por qué? Porque resulta que ese material magnético que está en las playas, en Valdivia, la gente que es de Valdivia puede ir a Los Molinos y pasar una bolsita como yo tengo con un imán en la playa de Los Molinos y va a quedar llena, pero llena de material magnético. ¿Por qué? Porque esa es la manera como nuestro planeta, ¿no es cierto? Nuestro planeta comienza los ciclos primarios. Eso viene de los volcanes, de la ceniza que cae de los volcanes. Y en eso cuando tenemos una erupción volcánica, ¿no es cierto? Tenemos más de 900 grados, por lo tanto se produce magnetita, se produce magnemita, se produce hematita, que son todos compuestos que son fácilmente magnetizables. Y por eso que se encuentran en las playas. ¿Y por qué se encuentran en las playas? Porque ahí llegan a través de los ríos y de la escorrentía de la lluvia que llega a las costas del mar. Esa es la manera, yo siempre lo explico a mis estudiantes de oceanografía química, cómo se relaciona, yo lo pongo desde un punto de vista humano, cómo se relaciona la Tierra con el océano. De esa manera se encantan, de esa manera se comunican, a través del pasaje de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque eso va a ser impresionantemente importante, como lo puse yo en la primera slide, que es un nutriente limitante de la productividad primaria. ¿Y dónde ocurre productividad primaria tan importante en nuestro planeta, que es más importante que la de la Tierra? Es los océanos. Los océanos producen el 60% del aire que todos nosotros estamos respirando. No son los bosques. Muy buena observación, Jane. Profesor, una consulta. Recuerdo que hace más o menos, como quizás 2 años o 3 años más o menos, hubo una información al respecto de, bueno, aquí en Osorno consiguieron algo así como que una segunda huella humana y algo pareciendo como un extracto de un meteorito o algo por el estilo que extinguió la megafauna de la región hace más o menos 2800 años atrás. Eso viene de Monteverde, ¿no? Sí, correcto. Entonces, hablaban algo, obviamente, que esa extinción de la megafauna fue producida también, o sea,
por un incendio que hubo, algo más o menos parecido de los bosques de ese momento. Y me llama la curiosidad porque, me llama la atención porque, o sea, yo he notado que aquí en la zona, o sea, la zona del sur es muy fértil, ¿verdad? O sea, uno a veces ve esas capas orgánicas de la tierra que son súper gruesas y bien profundas, o sea, de Ya, verdad. Me imagino que esto también tendrá más o menos que ver exactamente, con esta teoría, ¿verdad? exactamente. Exactamente. De hecho, por ejemplo, yo he colectado, en geología nosotros tenemos 4 dimensiones. Tenemos el largo, el ancho, la profundidad en centímetros, pero la cuarta es el tiempo. Entonces yo puedo hablar de centímetros o de años, ¿ya? Entonces, yo he colectado, por ejemplo, tubos de sedimento en toda la Patagonia, y en un lugar colectamos 39 metros de sedimento en profundidad. 39 metros. Lo analizamos completamente y encontrábamos a los 20 metros, a los 30 metros, residuos de estas tefras que tú estás hablando, que viene de los volcanes o de incendio, ¿no es cierto? Nosotros lo asociamos con volcanes, pero también podría venir de incendio, ¿no es cierto? Y eso significa que quedan los registros. Entonces, si el evento es tiene ¿cómo se llama? Una dimensión espacial importante y temporal, varios meses o años, eso queda registrado. Y eso hace que los suelos se transformen en ciertos horizontes más ricos que otros. Perfectamente. Muchas gracias, profesor. Interesante el tema. Claudia. Sí, gracias, profesor, Juan. lo que pasa es que yo estaba leyendo que usted dice, ya, trabaja en la universidad y era un taller como para niños de educación media, pero yo trabajo en educación básica y yo veo que esta actividad perfectamente la podríamos hacer con los niños de básica, porque por ellos son muy indagadores, a ellos les gusta mucho investigar, sería muy interesante esto de las playas y al mismo tiempo ayudaría al medio ambiente. Claro, serían pero felices. claro, yo llevaría a los chicos a la playa y a cada uno con una bolsita y que lo hagan y que después vuelvan a la sala y después hagan cuáles son sus conclusiones. Mira, claro. yo te digo, Claudia, yo en kinder de mi colegio, yo les enseño a escribir hipótesis y ellos no saben escribir ni leer. Pero sí lo pueden hablar, lo pueden... Pero lo pueden explicar y, claro. Uno le hace un experimento, yo le he hecho experimento y le digo, voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto aquí. ¿Cuál es la pregunta? Y por supuesto que unos hablan del tío, de la tía, pero esa es parte del crecimiento intelectual de estos niñitos. Pero de repente hay uno y dice, la pregunta es esta. Sí, le dice, sí, claro, y ahora hágalo de nuevo. Sí, no hay límite para enseñarle cosas complejas a niños preescolares. Sí, no, lo encontré fantástico, lo felicito, de verdad, muy interesante, profesor. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora le toca a Vita. Viviana, ese es mi nombre, Vita es mi nombre artístico, profesor, pero... Okay. Ya. Bueno, profesores, yo trabajo con preescolares y justamente eso me hace ruido. Bueno, usted sabe que tengo una hermana que es educadora de párvulo y somos muy dispersas como para enseñar y eso no nos juega en contra, al contrario, nos ayuda mucho. Y me voy a como ir un poco más atrás cuando hubo, cuando hizo erupción el volcán acá cerca de el volcán ¿Calbuco? Sí, el Calbuco. Sí. Y bueno, nos llenamos de cenizas y obviamente también de rocas volcánicas. Y justamente los niños, en ese tiempo, estamos hablando de 2009, 2010, me parece mucho, si no es un poco, a lo mejor un año un poco más, 2011, y los niños me traían las rocas volcánicas. Me decía, mire tía, esto que yo lo probé y esto que se puede ser, y trajeron también una pastilla, y ya ellos que se decían, mire, esto se pega, chicos, se pegan. Yo tengo el recuerdo de eso. Entonces, sí, y hablan, es que lo que pasa es que tienen imanes, y hablaban en ese tiempo de los imanes, entonces ya a mí me sorprendió mucho, porque niños de 5 años ya podían manejar ese tipo de lenguaje, ¿sabes? Y yo le decía, ¿qué es un imán? No, algo que se pega, tía, qué sé yo, es como, yo lo pongo en una cuchara, o sea, ellos lo explicaban en su lenguaje. Pero claro, pero por supuesto.
Entonces, yo hago alusión a eso y sí, con los niños pequeños es una fantasía y es un aprendizaje diario, sobre todo con esto. No, no, yo todo de acuerdo. Vivi, Y háganlo con los niñitos, chicos. Creo que es importante también. Vivi, era el Carrán, que está justo a tu lugar de trabajo, Puerto Nuevo. Carrán. El Carrán, ya, el Carrán. Fue. Ya, ¿Javier tiene la mano levantada? Sí. Javier Cerda. Sí, hola, Dale, mucho gusto, profesor. Una consulta a propósito de los suelos de Chiloé. Ya. Sé que allá se da un fenómeno en el que las raíces de los árboles no llegan a ser muy profundas porque justamente hay una capa de fierrillo, o al menos así lo he escuchado, que tendría hierro, ¿cierto? Y a eso de los 30 centímetros, bueno, dependiendo de los suelos, 30, 50 centímetros, lo que es bastante impresionante porque impide que los árboles generen raíces profundas y uno se pregunta, bueno, ¿cómo esos árboles tan enormes, ¿cierto? De 30, 40 o más metros pueden estar ahí sostenidos, claro. Pero en realidad mi pregunta era sobre cómo en el ciclo del fierro, a lo mejor si nos pudiera esbozar más o menos como si es que tiene, ¿qué relación existe con esta capa de fierrillo que es como una especie de tope de las raíces, como que no deja que las raíces penetren más en el suelo? ¿Hay alguna relación, sabe usted? O... No tengo no tengo testigos, de hecho, de suelos de Chiloé, pero hay que ver también un poco la historia geológica del lugar. Chiloé, ¿no es cierto? La famosa historia del Kaikan Vilú y Tenten Vilú, ¿no es cierto? No es una cosa aleatoria. Eso explica un movimiento, una constancia y un conocimiento urbano muy importante, que hubo gente, ¿no es cierto? Y digo gente como hombre moderno, que vieron, ¿no es cierto?, retroceder el mar y vieron subir la tierra. Y eso tiene que ver con problemas de isostasia y tiempos de glaciación. Cuando yo dije, por ejemplo, que los suelos de Chile tenían más o menos 10.000 años, es porque ese fue el momento en que se levantó esta capa, ¿no es cierto?, de hielo y empezó a generarse el suelo. Antes estaba sellado. Ahora, lo que tú hablas de una capa de fierrillo, no sé cómo describirlo, pero el suelo debe tener una terminología. Es muy probable que nosotros, por ejemplo, de hecho, encontramos en los suelos hierro que se llama, se me está yendo el nombre, pero es hierro detrimental. Significa que se generan concreciones férricas por un aumento sostenido de fierro, pero ahí hay un problema más bien geoquímico, y ese problema geoquímico tiene que ver con los cambios de pH. ¿Por qué? Porque el fierro, yo que les mostré, y vean ustedes en el ciclo, el ciclo complicado, que eso lo pueden usar con los chicos de secundaria, hay fierro 2 y fierro 3. El fierro 2 significa que está en solución, por lo tanto ese es el que uno puede tragar y adquirir y asimilar, se llama el fierro de asimilación, y el fierro 3 se precipita. Entonces, muy probable que en algún momento en la isla de Chiloé hubo un cambio geoquímico en el ambiente y que lo que produjo fue la precipitación de este fierro que de otra manera estaría disuelto y penetraría por todos lados y estaría disponible en los micelios de las raíces de los árboles. Pero para que el micelio de la raíz de un árbol pueda absorber los nutrientes, necesita dos cosas importantes que están también en el ciclo, que son los microbios y los hongos. Ahora, si eso ocurrió en ciertas partes de Chiloé, es muy entendible que el árbol, no porque no pueda pasar, sino que físicamente los micelios no pueden pasar esa capa. No es una cosa de contaminación, sino que una cosa más bien física del suelo. Pero sería interesante tomar un testigo, ¿no es cierto?, de 1 metro. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, con un tubo de aluminio y dándole martillo nomás encima, y después el tubo de aluminio cortarlo con una sierra circular, abrirlo, ¿no es cierto?, abrir el tubo y mirar en qué parte está eso y sacar un pedacito, mirarlo y vamos a ver al tiro de qué se trata. Si ustedes lo hacen y lo hacen con su colegio, con su curso, yo le ofrezco mi laboratorio para hacer los análisis. Entiendo, muchas gracias, profesor. Profesor, una consulta. Dígame. Entonces la ceniza vendría a ser un fertilizante natural, pero habría que mezclarlo con otros componentes como para... Hay que esperar que las bacterias y los hongos lo pueden utilizar. Si no hacemos nada,
si no hacemos nada, va a ocurrir igual, pero a tomar un tiempo. Por lo tanto, si nosotros lo mezclamos eso, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, todos tomamos café, botamos el café que nos tomamos, el grano, ese se puede mezclar, porque esa es una buena fuente, ¿no es cierto?, con cierto pH, porque tiene un pH acídico, y eso hace que ese fierro que yo tengo ahora como cristal, como mineral, que es magnético, empieza a ser erosionado, empieza a ser desdoblado y transformado en hierro 2 para que las plantas lo puedan adquirir. Si nosotros botamos esto así nomás, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Exactamente. Entonces, Entonces lo que tú dices tiene razón, hay que mezclar. ¿Con el humus? ¿Con qué? Humus, por ¿Con supuesto. el humus de lombriz? Sí, pues con el humo. Cualquier cosa que, en el fondo lo que necesitamos es transformar este fierro 3 ahora, que es metálico, ¿no es cierto?, que es un óxido, en fierro 2 para que sea soluble y lo pueden absorber las bacterias, los hongos, para que puedan entrar a la raíz. Entrar a la raíz de la planta. Qué bueno. Luis Alejandro. Y después creo que está, no sé si estaba primero Jessica o Luis. ¿Quién estaba primero? La dama primero. Exactamente, muy bien. Hombre. Jessica. Profesor, mire, estaba pensando, yo soy educadora de párvulos, estaba pensando recién que fuera de mi casa hay un huerto y teníamos un árbol que era, nunca daba una manzana bonita, una manzana pequeña, fea, siempre estaba muy feo. Y de un tiempo a esta parte mi papá botaba la ceniza de la estufa, la llevaba y la regaba como afuera a la orilla del árbol. Y ahora ese árbol creció mucho y tiene unas manzanas muy grandes. Entonces claro. yo decía, pero ¿cómo cambió tanto? Ahora entiendo por qué. Ahora igual es esto le sirvió, le sirvió, y antes no lo había entendido ese proceso, pero se demora mucho la ceniza en, no sé cómo decirlo, en desaparecer o unirse a la tierra, no sé cómo explicarlo, pero se demora mucho rato. Sí, pero eso es porque es un mineral. Se transformó, la ceniza tiene minerales ahora que son cristales. Claro. Un mineral uno lo puede tener en forma soluble, ¿no es cierto?, como elemento, el fierro como elemento, pero también lo puedo tener como un clavo. Pero si yo, por ejemplo, tengo fierro, voy a tener, por aquí tengo fierro. No, eso es aluminio. Aquí tengo fierro, seguro que tengo fierro porque esto es una tijera, ¿no es cierto? Si alguien le dice, ¿sabes qué? Yo está deficiente de fierro y yo me pongo a chupar la tijera, me voy a morir y no voy a tener nada de fierro. No. Si ahora yo pongo el fierro y lo pongo en la tierra y veo que las bacterias y los hongos empiezan a desarmar la tijera, yo pesco ahora ese pedacito que quedó ahí y me lo echo y estoy comiendo puro fierro. Lo que pasa con los árboles es exactamente lo mismo. Cuando tu papá iba a botar la ceniza, ¿no es cierto?, iba a botar la ceniza con este fierro y otros nutrientes, no solamente fierro. Claro. Hay cromo, hay zinc es súper importante, cobre también, ¿no es cierto? Pero no están disponibles desde la ceniza sola. Tienen que pasar un proceso de meteorización, que se llama, desdoblamiento, destrucción de ese mineral. Ahora ese mineral ya no es un mineral, pasa a ser compuestos químicos, y en esos compuestos químicos los pescan las bacterias, los pescan los hongos y los pescan los micelios de la planta. Por eso que el árbol de manzana, tu papá lo hizo muy bien, es muy probable que la primera vez que botó la ceniza, y después de varios meses, la primera vez que botó la ceniza, esa ceniza, pedacitos de esa ceniza fueron descompuestos y fueron asimilados por el árbol. Y eso fue suficiente para que el árbol tuviera un rejuvenecimiento y produjera la fruta que tú estás contando. Profesor, mi pregunta, entonces yo podría, por ejemplo, regar, yo tengo una quinta enorme, ¿podría regar la ceniza en mi quinta? Pero por supuesto. Pero por supuesto. Ahora con los niñitos chicos sería interesante hacer un experimento, hacer una cajita, ¿no es cierto?, la tierra exactamente la misma, pero que ellos vean desde el principio que se construye la caja, que compran el abono, puede ser abono, o tierra, que compran la tierra, que ellos la mezclen, que la vean como que jueguen, que se ensucien, que la coman, lo que sea, que ellos la pongan en la cajita, dividan la caja, en una ustedes la mezclan con la ceniza, en la otra sin ceniza y plantan lechuga. Y lo hacen en el momento que tienen que hacerlo y después van a ver cuáles van a crecer más rápido, más lento. Y ellos que saquen las conclusiones sin decirle nada, que ellos saquen las conclusiones. Ok, muchas gracias. Y eso es súper fácil hacerlo. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
¿El fierro pasa a ser un fertilizante entonces? Importantísimo. El fierro pasa a ser es un micronutriente, no es fertilizante, ni micronutriente. Los fertilizantes en términos agrarios son otro tipo de compuestos. Por ejemplo, el trifosfato potásico, que lo hemos escuchado todos, ¿no es cierto? Ese es el que se le pone al campo. Pero ahí lo que se le están poniendo son otros elementos. Se le pone fosfato, que es importante, nitrógeno, que es importante, más potasio y calcio, y a veces, ¿cómo se llama? Molibdeno, que es necesario para algunos tipos de plantaciones. Lo que nosotros estamos hablando es que ese proceso sin fierro tampoco funciona. Necesitan los micronutrientes, y este es uno de ellos. Si yo fertilizo mi campo solamente con fierro, no va a tener ningún efecto, porque no sé cuánto fosfato tiene ni cuánto nitrógeno tiene. Por eso que es un error lo que hicimos en nuestra civilización, el cambiarnos, ¿no es cierto?, de un modelo agrícola rotatorio a un modelo agrícola de monocultivo. ¿Por qué? Porque con monocultivo hacemos más plata, pero hacemos más plata, pero también tenemos que poner más plata, porque ahora tenemos que fertilizar la tierra. Pero si hubiésemos seguido con la historia de mis abuelos, de mis ancestros, que se plantaban 2 años trigo y después se ponían legumbres, no necesitaba comprar el trifosfato, porque la legumbre se encargaba de fijar el nitrógeno en el suelo. Y después volví a plantar mi trigo. Hoy día no. Año tras año tras año, el ganadero que lo que hace, trigo. Cambió el precio del trigo, ya no planto más trigo, ahora que planto soya. Cambió el precio de soya, no, ahora que planto beterraga, o ¿cómo se llama? Lo que es para hacer azúcar. Remolacha. Remolacha. ¿Se fija? Entonces, si tuviésemos la sensatez de la gente antigua que aprendió por observar lo que hace la naturaleza, no estaríamos en el rollo que estamos metidos hoy día en todo el mundo. Alejandro, Luis. Profesor, disculpe, quería hacer la última pregunta también, que con todo lo que han dicho mis colegas me surgen, se me abrió la mente en varias cosas que quiero hacer. Y eso es el objetivo de esto. Sí, y lo que estábamos hablando, el tema de tanto los nutrientes, todo lo que necesita una planta para crecer, en este caso, voy hablando exclusivamente, yo por lo menos pertenezco a un sector que es muy parecido al bosque valdiviano, muy parecido. Y a escasos kilómetros, este bosque valdiviano se va desapareciendo y se va entrando a un lugar más, podríamos decir, de tundra, ¿ya? Pero la presencia de material residuo mineral es mayor que aquí. Y donde vamos cercándonos, el bosque va disminuyendo en tamaño, en cantidad. ¿Por qué se da eso? A pesar que la tierra de esos lugares... ¿Ah? ¿Estás hablando de un bosque nativo o plantación? No, nativo. Nativo en general. ¿Y por qué se da esa reducción, a pesar que esas tierras tienen bastante minerales para la producción de árboles, o en este caso de bosque? ¿Por qué se pierde eso? Mira, una de las razones, yo no sé el área, pero el daño a un bosque nativo se hace de varias maneras. Y una que está bien documentada, pero nadie la quiere escuchar, es el fraccionamiento de un bosque nativo. Si yo tengo un bosque nativo que tiene 40 hectáreas cuadradas, ¿ya? Sanito, tiene su agua, un montón de pájaros, salen copihue, ¿no es cierto? Tenemos la ranita de Darwin que anda, si estamos en el sur, ¿no es cierto? Y si yo a ese árbol lo empiezo a intervenir y tomo en una parte, supongamos que fuera un cuadrado, ¿no es cierto? Y en esta parte tomo 10 metros por 10 metros de árboles, pero después, para no evitar el efecto del borde, tomo otro por aquí, después otro por acá, el bosque ya no se recupera más. Porque eso significa fraccionar la distancia que existe mínima, ¿no es cierto?, entre árbol y árbol. Ustedes saben que los árboles se comunican. Y se comunican de muchas maneras, ¿no es cierto? Y una de las importantes es el traspaso, dependiendo si un angiosperma o un gimnosperma, ¿no es cierto?, de su polen. Entonces, si yo empiezo a fraccionar ahora esta área que era mi bosque nativo, el suelo no ha cambiado, pero yo he fraccionado la cobertura, el canopy de todo este bosque, yo no lo recupero. Llega un minuto que va a morir, va a desaparecer. Según usted... Y esa es la manera... Dile, dale.
según usted, a la pérdida de esta biomasa tan importante, afecta directamente a este cambio climático que está sucediendo con, por ejemplo, la producción, no, el ciclo del agua, del hidrógeno, del ciclo del agua en general? Bueno, claro, claro. Si Por estamos en la ejemplo, región del sur, ¿qué es lo que, claro. qué es lo que significa que cuando uno elimina un bosque nativo? Aumenta la escorrentía. Claro. Porque hay menos, ¿no es cierto? Menos entes vivientes, como son los árboles, que tomen lo que necesitan del agua. Ahora pasa de largo. Esto Entonces puede el ser, ciclo del agua cambia. y esto para contrastarlo puede ser con lo que está pasando el fenómeno en la zona centro-sur o la zona centro con el tema de la pérdida de agua. También No los bosques solamente están eso. Primero, los directamente bosques, relacionados. sí, los bosques exacerban el ciclo hídrico, en este caso del agua, pero ahí lo que es más importante es el reemplazo de bosque nativo por plantas exógenas, exóticas, que no son chilenas, como el pino y el eucalipto, que se conoce que son tremendamente, mucho más eficientes en la absorción de agua. Por lo tanto, ellos empiezan a sacarle el agua a los bosques nativos que nunca han tenido este competidor. Entonces, el que desaparezcan los recursos hídricos en las zonas del sur no necesariamente tiene que ver con la precariedad o la disminución solamente de un bosque nativo en área, sino que la introducción de especies exóticas que son, digamos, ¿cómo se llama? Glotones por agua, como lo es un pino y como lo es un eucalipto. Nosotros tenemos hoy día, si uno viaja desde aquí donde estoy yo en Valparaíso hasta Concepción, yo me he dado cuenta, yo siempre observo, el paisaje de verde ha cambiado tanto que ya a veces ni reconozco los límites de una región a otra, antes que me lo sabía. ¿Y es por qué? Porque hemos homogenizado todos nuestros bosques nativos por plantaciones. Uno puede saber exactamente que está entrando a la 8ª región por la presencia de pino al borde de la carretera. Eso no existía antes. Ah, genial. No, es que igual ese proyecto que tiene que ver con el tema de la reinserción, yo digo reinserción de bosque nativo, que mucho pasa que de repente CONAF, en vez de hacer de eso, plantaba pino acá en este sector, mucho pino. Y eso ha afectado Malísimo, también ese sector que yo digo. Y esa es la es idea de malísimo. mi Si investigación. plantar pino es lo peor que podemos hacer. Plantar pino y eucalipto. Lo que tenemos que plantar son plantas nativas. Ah, genial. Muchas gracias. Queda mucho más claro. Ok. Profesor, Dígame. le quería hacer una consulta. La verdad no sé si a lo mejor usted sabe la respuesta o no, pero yo me crié en un sector que se llama Balmaceda. Ya. No sé si ha venido para acá. Donde llega Sí, el pues, avión, conozco, es como conozco para allá. Ya. Y mi mamá personalmente se dedica a la recolección de un hongo que se llama murilla. Muy rico. Nunca ha podido hacerlo de forma casera. Y una vez una persona le dijo que ese hongo se daba exclusivamente en sectores donde hubo incendios. Sí. Hace muchos años hubo un incendio gigante que exterminó muchas hectáreas de bosque nativo. Y en esos sectores donde ese hongo se da. Exacto. Tiene toda la razón tu mamá. Es real. Y eso, claro, y esa es la murilla. La murilla es un hongo que es muy codiciado en Europa. De hecho, es exquisito para comerlo. Y para hacer unas buenas salsas con carne, ¿no es cierto? Con cremita. Yo lo sé porque mi señora es suiza y ella está acostumbrada, por ejemplo, en la época estival en Suiza, a salir al bosque a buscar los hongos, porque están en todas partes. Y más les cuento que cuando uno va a colectar hongos en Francia, por ejemplo, uno puede tomar los hongos todos y llevarlos en una canastita e ir a cualquier estación de policía, donde sea. Imagínense que en Chile yendo a una estación de carabineros con una canasta de hongos. Pero en Francia ocurre que la policía en ese lugar tiene que tener un experto dentro de los policías que sabe qué hongos son venenosos y cuáles no, para orientar y proteger a la ciudadanía. Yo eso lo he visto. Entonces, si tu mamá sabe colectar y conoce la murilla,
creo que tiene un asset y una habilidad que no se debe perder. Ojalá que se la pase a las generaciones que vienen. Todos recolectamos en mi familia. No Exactamente. Solo Murillo, Ya, alguna vez que vaya a Balmaceda, voy a ir a visitarlo a ver si me enseñan a colectar, porque yo no sé ni cómo reconocerlo. De hecho, es como la única recolectora que todavía queda, así que invitado, profesor. En noviembre Yana, la temporada. y si tiene fotos de ella colectando, mándame fotos, me gustaría verlo. En la Universidad de Concepción vino a hacer como un estudio y ella participó como recolectora, bueno. explicando cómo se hacía. Así Genial. que ahí le puedo compartir. Compárteme, yo encantado, estaría muy contento. Ya. Pensando, Pepe, yo creo que estamos listos, pero voy a tirar aquí el anzuelo, como que tengo acá audiencia. Pensando, ¿ustedes creen, se sentirían capaces, por ejemplo, de enseñarle a... Y muy buena la pregunta que me hizo, a ver, Claudia Leiva. Creo que yo di en el clavo y te agradezco, pero montones, con tu aseveración. Pero esto se lo puedo enseñar a los niñitos chicos. Ese es el punto. Uno puede enseñar cosas complejas a todo el mundo. No sé, a todo el mundo. Yo quiero desafiar al ISEC, ¿qué se llama? Si en un próximo taller me permiten enseñarle a demostrar a los niñitos chicos un ejemplo donde lo único que puede explicar lo que yo les voy a mostrar es la teoría cuántica. Sí, con cosas encantado. simples. Encantado. Entonces, aquí, yo creo que los profes ISEC y sus estudiantes son un muy buen sustrato para este tipo de estrategias de aprendizaje. Aprovechar de agradecer, Sandor, en ese sentido, porque fíjate que tú, de alguna manera, así en un lenguaje bien sencillo, digamos, muy de acorde a nuestra zona, has tocado puntos muy profundos de la ciencia que tiene que ver justamente con nuestra creencia. Yo escuchaba ahí a Jessica que hablaba acerca de cómo nuestros padres, abuelos, utilizaban la ceniza, por ejemplo, recurrentemente, no solo para fertilizar, sino también para proteger las plantas de animales, digamos, que potencialmente pueden dañarlas. Y pensaba también educativamente en el proyecto, esos proyectos que en INISEC nosotros tratamos de fomentar, que son proyectos transversales y multinivel, es decir, que la misma problemática en distintos niveles de complejidad pueden ser abordados en los distintos niveles, digamos, y atacar un poco esa cualidad que muchas veces criticamos de nuestro currículum nacional, que es tan fragmentado. Entonces, esto como que te permite ir conectando nivel a nivel complejidades cognitivas que son muy interesantes de conseguir en los estudiantes, sobre todo en las actitudes científicas. Así que agradecido de eso. Y por cierto, vamos a generar yo encantado. Yo estoy esperando una parte que todavía no me llega, que tiene que llegar de China, porque en Chile no lo encuentro. Pero cuéntalo, a ver, es interesante. Esa entonces paradoja. ahí, y esa es una cosa, pero tan simple y tan noble, pero con una profundidad gigantesca. O sea, que los cabros van a quedar... O sea, yo lo que quiero es de que un chico de 7 años, de 6 años, hable de la teoría cuántica como habla del Game Boy, de la tele, de lo que sea, del juguete. Es nuestro universo, es lo fundamental de nuestro universo. Súper. Bien. Entonces, Sandor, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por tu contribución y tu empatía en mostrar estos procesos biogeoquímicos, y agradecido también de las y los docentes que compartan con Sandor este conocimiento. Así que quedan invitados todos para seguir mañana a las 15 horas, si no me equivoco, con las experiencias docentes y nuevamente un taller durante la tarde. ¿Ya? Ya, antes de que se vayan, otra manera de mostrarle a los chicos para que jueguen, tiene que ser con juego esto, ¿no? En la ceniza uno puede poner el imán de abajo, por abajo, y empieza a bailar la ceniza. A ver si lo puedo hacer.
No sé si lo ven, no se ve mucho. Pero yo puedo, ¿lo ven ahí? Ahí viene la magnetita. La estoy sacando de la hoja. La estoy haciendo mover. ¿Ven ese puntito negro? ¿Sí? Entonces pueden jugar con los niños y pasarle a cada uno y que cada uno juegue. Porque de eso no se van a olvidar nunca. Y hagan dibujos. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Yo acabo de hacer eso solamente con el imán pasándolo por debajo. No sé si lo pueden ver. Wow. Solamente pasando el imán por una página con ceniza. Y eso evaluárselo y ponerles nota y decirle bacán, y así eres un científico. No sé, engrupirlo, porque tenemos que engrupir a nuestra juventud que se crean que pueden ser científicos y pueden ganarse un premio Nobel. Nunca hemos tenido un premio Nobel en ciencia. Lo único que tenemos premio Nobel es en palabra, en literatura, pero no hemos tenido ni en física, ni en química, ni en ninguna ciencia. Y no es por falta de materia gris, es por falta de no creernos que sí podemos. El arte es impresionantemente importante. Y si ustedes tienen colegas que son artistas, convénzanlas que les haga alguna cosa, analogía de arte, cosa que los chicos puedan llevarse un refuerzo más allá de la parte un poco seca a veces de los hechos científicos. E imanes existen en todas partes. Todos los chicos tienen, no sé dónde estarán esos imanes. Estos imanes, ¿no es cierto? Yo estoy seguro. Estos con los que uno juega, que pone la pelotita, estos valen nada. En la tienda china creo que valen como 500 pesos la caja. Con estos mismos se puede hacer lo mismo. No tiene para qué ser un imán científico y de laboratorio. No, cualquier imán. Y háganlo. Y hay que hacer que los niños jueguen con la ciencia, porque cuando empiezan a jugar, ya no le tienen miedo. Después les va a ser tan fácil a un chico de 16 años el explicarse el mismo fenómeno que lo vieron cuando eran chiquititos, que esto tiene que ver con fuerza electromagnética, y cuando el profesor de física se los ponga y le ponga las derivadas y las integrales, no va a ser ningún dilema, no va a ser ningún drama. Porque el concepto lo van a tener clarito. Entonces, por eso que el número es 10,8. Por eso que da 2,5. No que hoy día, ¿no es cierto?, como nos enseñan la física, tenemos que aprendernos y machucarnos de dónde, y a veces entendemos la parte matemática de esos números, pero no el concepto, porque nunca nos explicaron. Y ahora sí que los dejo, porque si no, a mí, otra de las cosas, me encanta hablar, si no, yo no voy a parar de hablar aquí.